en las noticias en estos días, por ejemplo, ¿cierto? Después de esta semana, ¿sí? O bueno, no, de hace unos días, pero hoy ocurrió algo más en esta carretera, según estábamos hablando. Muchos de los problemas de las vías estos días son este tipo de cosas, fallas de los terraplenes, ¿cierto? Y siempre ha sido así, o sea, realmente es un tema recurrente a lo largo del tiempo. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Terraplén de una carretera que acaban de inaugurar y falló la misma semana durante la cual lo inauguraron, en fin. Entonces, me ha tocado estar mirando muchos de estos casos a nivel de consultoría, a nivel de problemas de forense, incluso legales, y entonces hay una serie de puntos y de reflexiones que quiero hacer con respecto a estos problemas para presentárselos más que todo como con un ánimo de tener un enfoque de la metodología y las consideraciones de análisis que en los casos que he visto pues muchas veces no se han considerado o no se han considerado adecuadamente y han llevado a problemas como estas fallas que estamos viendo, ¿sí? Entonces más una contribución como en ese sentido. Y bueno, una de las cosas importantes es que pues, los terraplenes son materiales compactados y los materiales compactados en general son, primero, normalmente son arcillosos y segundo, pues están parcialmente saturados porque si no, no se podrían compactar, ¿sí? Entonces, el hecho de que sean materiales parcialmente saturados les implica unas condiciones de succión que mejora la rigidez, mejora la resistencia, permite pues, que el material se pueda densificar con compactación. Pero si está expuesto al agua permanentemente o con unas condiciones de gradientes que se generen en alguna parte, pues se va a generar un proceso de infiltración, ¿sí? Eso es un proceso de flujo en medios parcialmente saturados que hoy en día pues, se puede analizar más o menos de forma, diría yo que casi de rutinaria con los programas de análisis geotécnico avanzados que se usan. Y también hay soluciones empíricas que se usaban antes o aproximadas o teóricas de casos simplificados, etcétera, que le permiten a uno tener una idea de cómo es ese problema de los frentes de infiltración. Entonces, esto ilustra pues, un caso de esos en donde según el tiempo y según una permanencia de agua en la superficie, pues se va generando un frente de saturación que finalmente llega hasta el nivel freático y entonces va cambiando sustancialmente las condiciones de succión, obviamente, y de presión de poros en el suelo. Y eso además va acompañado normalmente con el hecho de que pues, los materiales se reblandecen, ¿sí? Y como eso es cíclico normalmente, ¿no? Entonces hay una temporada de lluvias, de sequía, el material se expande, se contrae, porque este proceso al humedecerse el material pues también se expande, pero cuando se seca pues también se contrae, ¿cierto? Entonces se genera fisuración, ¿sí? Y entonces la próxima vez que llueve pues ya no es la misma situación, sino que ya hay fisuras, entonces el agua se mete directamente a las fisuras y progresa esto mismo frente de saturación, pero a partir de las fisuras, no solamente a partir de la superficie, ¿cierto? Entonces uno ve que con el tiempo, con las temporadas cíclicas, los terraplenes se van, digamos, volviendo más susceptibles a este tipo de cosas y generan eventualmente procesos de deslizamientos superficiales, si es que el frente de infiltración es digamos, en la superficie, ¿sí? Y eso es muy común en materiales naturales y en terraplenes también, o sea, tanto en materiales naturales como terraplenes, coluviones, suelos residuales, bastante común. Estos son los derrumbes que uno ve cuando las vías se cae el pedazo, pues, el lavado, pues, el talud, en tiempos de lluvias fuertes. Y es uno de los procesos, porque pues, esta charla es acerca de los procesos de inestabilidad de los terraplenes, entonces son varios. Ahí estamos viendo que ya, de lo que he dicho, ya hay varias cosas que son procesos recurrentes, recursivos. Entonces, uno de los grandes errores es que veo yo que a veces nos pasa a los geotecnistas que pensamos, como decía la profesora Susana Casa hace un rato, consideramos que la situación es una determinística, un escenario y ya, y resulta que eso no es así, eso es evolutivo,
cambia, eso evoluciona, eso. Y aquí en este caso es eso. Entonces esto, pensando en la superficie, pero es que esto también ocurre en cualquier parte donde haya un frente de agua en contacto con el volumen del terraplén, ¿sí? Y eso puede ser en la base del terraplén, ¿sí? La parte posterior del terraplén en contacto con el terreno natural, ¿cierto? Y eso realmente es lo más peligroso, y eso es lo que da lugar a las fallas como las que acabamos de ver en las fotos anteriores, porque eso va a producir esta misma situación, ¿cierto? Pero a nivel de la base del terraplén, y el regrandecimiento que se genera ahí, la pérdida de resistencia que se genera ahí, va a promover la ocurrencia de deslizamientos profundos en el contacto de la base del terraplén con el terreno natural, en particular, incluso en la misma fundación, ¿no? Con el agravante de que si existe agua, ahí, ¿de dónde viene? Pues de la ladera, ¿cierto? Y normalmente viene agua de la ladera. Entonces, además también hay presión del agua. Entonces, no solamente hay presión del agua, que va en contra de la estabilidad, sino también hay regrandecimiento del material, que también va en contra de la estabilidad, y entonces, en el tiempo, termina generando una situación de inestabilidad. Eso es básicamente lo que ocurre normalmente. De manera que este es el tipo de situación que estaba ilustrando, ¿no? Estos son los procesos de inestabilidad superficiales que ocurren por infiltración directa superficial, y esos frentes de saturación, procesos de humedecimiento y secado, y que eventualmente pues, van a dar lugar a deslizamientos superficiales que se vuelven grupos de tierras o de lodos, y son pues, digamos, muy comunes. Tal vez no sean los más graves, como ya dije, son los profundos, ¿sí? Que ocurren cuando el agua que se infiltra en la ladera, entonces hay que pensar y mirar y considerar la ladera completa, donde tiene controles hidráulicos, por donde le entra agua, o hay controles hidráulicos de canales, quebradas, qué sé yo, lagunas, que permiten la infiltración, esa infiltración cómo ocurre, a dónde sale, cómo se generan las condiciones de flujo en el terreno, y son condiciones de flujo, entonces las condiciones de flujo siempre tienen gradientes, ¿no? Y una superficie libre que varía normalmente con el tiempo. Entonces, puede generar estas situaciones de frentes de infiltración en la base de los terraplenes y permeación entre el terraplén, y eventualmente incluso ve uno que sale el agua en la ladera, en la ladera del terraplén. Y pues se va rebateciendo y genera estas fallas que son fallas completas de todo el cuerpo del terraplén. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo, típico de las rocas nuestras que están fracturadas, replegadas, zonas de daño, alta permeabilidad, y uno mira en esa ladera y por todas partes hay humedades, sale agua, y aquí encima de esta ladera, aquí al lado hay un terraplén que hicieron, y adivinen qué, falló, ¿no? Lo construyeron y un par de meses después falló. Y aquí se ve, entonces, fíjense ustedes cómo el terraplén originalmente estaba con material completamente, una humedad controlada, seco, digamos, y después de un tiempo empezó a aparecer agua, una línea de filtración a nivel del terraplén, a todo lo largo del terraplén, y empezó a salir agua y empezó a deshacerse el terraplén literalmente por ahí, y pues obviamente falló, ¿cierto? Entonces, esta es una ilustración, digamos, gráfica de lo que está pasando. Otro caso similar, ahí pues esa es la condición del terraplén, del flujo. Si uno hace un análisis del flujo, pues eso va a estar muy condicionado por las permeabilidades de los materiales. Puede ser que el agua no sea mucha, pero si uno no necesita mucha agua para tomar un talud, uno necesita la presión, y si está el agua, pues haga su daño, ¿cierto? Entonces, si le hace daño, pues eso depende de cómo sean las condiciones del flujo. Dice ustedes que ahí se concentra el flujo en ciertas partes, en ciertas condiciones, incluso si pone un material drenante, pues eso va a afectar el mecanismo del flujo como tal. Y entonces uno ve que muchas veces estos análisis se hacen con análisis de equilibrio límite, se le pone ahí un nivel, quién sabe cómo, o un valor de RU sin ningún sustento, pero es que esas cosas pueden ser muy distintas a la realidad. Entonces, si se considera el análisis del flujo, pues las cosas le muestran un panorama bastante diferente, y eso es muy importante entonces considerar, ¿no? Para no llegar a una condición de falla como esa que efectivamente ocurrió, ¿no? No solo ocurrió, sino que ocurrió varias veces, o sea, lo arreglaron y lo volvió a fallar, ¿sí? Porque no habían considerado el problema. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes que el peor problema que le puede pasar a uno es
cable, ¿cierto? No importa qué haga, pues no está resolviendo lo que es. Entonces, esto pasa mucho. Ese es un tema. Otro tema es que cuando uno empieza a hacer un terraplén, y esto es de un estudio muy detallado que se hizo para un problema grave que hubo una falla en una presa de relaves en España, y finalmente se dieron cuenta que lo que pasó fue que cuando fueron haciendo el relleno, poco a poco, pues eso está aplicando presión sobre el terreno, que en este caso eran unas arcillas.